Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 14 del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Hoy es un episodio especial dedicado a los padres y trajimos a uno de nuestros padres de la medicina interna, el doctor Francisco Mejía Ortiz. Disfruté muchísimo esta conversación porque hablamos desde sus orígenes hasta hacia dónde va la medicina y dónde se encuentra el día de hoy, pasando por su gran nueva afición que es cuidar sus 4 nietos. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. ¿Cómo está mi maestro Francisco Mejía Ortiz? ¿Cómo se siente hoy? Hola Robert, gracias por la invitación, estamos bien. Quizás usted no lo sepa, pero para nosotros es un grandísimo honor. Quise invitarlo este mes, que estamos en julio, porque usted es el padre de muchos de nosotros en medicina interna. Entonces el honor es mío y espero que usted disfrute esta conversación también, como yo sé que yo la voy a disfrutar y la gente que va a estar en la casa, que está pendiente de conocer su historia. ¿Cómo no? Doctor, ¿de dónde es usted? Yo soy de San Pedro de Macorís. Yo soy de la Sultana del Este y salí de San Pedro en el 1970 para la universidad, a la UAS. A la UAS. Uh-huh. Y mi papá era médico. Okay. Mi mamá profesora y tengo esa impronta de medicina. Y se nota porque usted ha sido maestro de muchas generaciones y eso lo tomó de su mamá, ¿verdad? Sí, mi mamá profesora hasta los últimos años. Y entonces usted sale de San Pedro y se va a la UAS. ¿Ya estaba instaurada la escuela de medicina de la UAS? Sí, fue en 1970. Exacto. Sí, mi papá estudió la UAS. ¿También? Medicina, sí. Ok, porque yo tengo una confusión. Algunas personas dicen que formalmente la escuela de medicina de la UAS comienza en la década de los 60, pero que ya daban medicina por mucho tiempo. Sí, medicina yo tenía. Ok. Obviamente, sí. ¿Y su papá había hecho alguna especialidad o era médico? Él hizo cursos de medicina forense y hacían forense y de ¿cómo se llama la estadística? De epidemiología. Epidemiología, sí, epidemiología. Oh. Pero era médico general. Sí. Él hacía de todo. Yo me acuerdo que él tenía en la casa un microscopio, hacía tinciones. Todo, wow. Sí. Mi papá hacía de todo. ¿Y usted diría que entonces su papá fue su máxima inspiración para ser médico? Sí. Yo nunca pensé hacer otra cosa desde chiquito. Desde pequeño, usted es el doctorcito de la familia. Sí, siempre. Oh, muy interesante. Entonces, doctor, ¿cuánto tiempo le toma estudiar medicina en la UAS? Bueno, comencé en el 70, terminé en el 78. Ok. Ahí me fui a La Romana a hacer pasantía y al concurso vine a Santiago de medicina interna. Wow. Y ganamos el concurso. No había antes tanta competencia realmente como ahora. Ahora, yo gané con una puntuación que no me acuerdo, pero no es tan alta como lo que tienen ahora. Y yo me gradué cum laude en la UAS. Sí, entonces tenía buena puntuación. O sea, yo tenía una buena puntuación y por eso gané, ¿no? Entonces usted gana de la primera generación de medicina interna. La primera promoción de medicina interna estaba Manuel Almanza, Rafael Vázquez, Santiago Peña, Agustín Rojas e Igor Baza. Éramos 5. 5. No sé si se me olvida alguno, no. Eran 5. Sí. Pero era terrible porque ustedes eran los únicos residentes de todo el hospital. Los únicos, los primeros y los únicos, wow. Sí. Los primeros y los únicos. Hacíamos, y no habían otras especialidades clínicas prácticamente. Solo medicina interna. Nosotros éramos que hacían la cardiología, la gastro, la hemato, todo lo hacíamos nosotros, sí. ¿Y quiénes eran los profesores en esa época?
Bueno, nosotros tuvimos mucha suerte de tener un grupo de profesores excelentes y no solamente académicamente buenos, sino que trabajaban a tiempo completo en el hospital por la mañana, por lo menos. O sea, eran profesores realmente que nosotros aprovechamos mucho cada especialidad. Sí. E hicimos muchos procedimientos que ahora nadie se atrevería a hacer, porque éramos nosotros hacíamos, por ejemplo, médula ósea, hacíamos biopsia hepática, hacíamos muchos procedimientos increíbles que hacíamos punción lumbar, catéter de presión venosa, que ahora mismo en una clínica privada nosotros no nos atrevemos a hacerlo porque ya hay quienes lo hacen. Y también con no nos dejan hacer. No nos dejan y no nos pagan por eso y tampoco. No nos pagan, no autorizan. Así es. Claro. Wow, entonces doctor, ¿cómo fue ese cambio de usted venir del Este y Santo Domingo para Santiago en esa época? Es muy diferente el Este, porque el Este tiene una parte bastante pobre, la caña de azúcar, los ingenios, los bateyes, hay una proporción bastante alta ¿no? También todavía de personas con bajos recursos. Sí. El campo era muy deprimido. La diferencia es del cielo a la tierra con el Cibao. El Cibao, aquí nunca faltó comida, allá había donde no se comía bien. Wow. Y en el Cibao, yo llegué aquí y vi la diferencia, sí, era muy diferente. La gente se comportaba diferente, por tanto, porque la gente se comporta, depende también de su estado económico y de cómo ha sido criado y eso. Así es. Y el cibaeño es muy caritativo, muy alegre, o sea, siempre la diferencia, yo siempre lo decía, muy diferente a los en el Este. Sí. Es muy diferente. Pero por la idiosincrasia, exactamente. Por las carencias. Sí, claro que sí. Y no lo había pensado de esa forma, como usted lo dice, pero tiene mucho sentido. Si hay abundancia, eso explica por qué los vecinos se pasan comida uno con otro y ese tipo de cosas, porque no se acostumbra a eso. Sí. Cierto, tiene toda la razón. Y me acuerdo lo que contaba el doctor Edgar Luna en el primer episodio que él participó, del agua, que le sorprendió porque venía de Santo Domingo, que no llegaba el agua por la llave, que cuando él vino aquí el agua por poco le rompe la cara. Sí, eso es, así mismo es. Sí. O sea, es un choque. El Cibao siempre ha sido una región pujante y así es. Y se encuentran muchos recursos. Así es. Doctor, entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿por qué usted escoge medicina interna como especialidad? Bueno, la medicina interna siempre me atrajo porque vea al paciente de forma integral. Y yo pensé y pienso todavía que puedo ayudar más a la gente viéndolo de esa forma. Así es. O sea, sin dividirlo por partes. Sí. Entonces es muy importante, y tú te fijas, ustedes que son internistas también y que pasaron por allá, que es muy diferente el médico a un subespecialista que no es internista, es muy diferente al que es internista. Así es. Se diferencia porque tiene una evaluación más integral del paciente y el seguimiento generalmente de los pacientes casi siempre cuando es complejo, cuando tienen múltiples enfermedades, comorbilidades, el internista es vital. Así es. Igual que el manejo hospitalario, o sea, el hospitalista, como le llaman ahora, siempre es el internista. Así es. Que ahora mismo en muchos sitios los pacientes lo internan todo, medicina interna. Sí.
y lo sigue interconsultando las subespecialidades. Como en nuestro hospital Cabral Ibáez. Sí, y yo entiendo que es la mejor forma. Ya hay estudios que demuestran que eso abarata los costos de salud. Y al paciente también le conviene más. Que tienen un médico de cabecera que se encarga de todos los problemas. Muy bien. Y que el internista está entrenado en ver todas las esferas del paciente, no solo la parte biológica, como usted nos explicaba siempre en la residencia. Sí, claro. Entonces usted viene aquí, ya sabía que quería ser internista por esta razón. Y como ya nos dice, Santiago representa una diferencia, pero fue difícil adaptarse. O entender la idiosincrasia de Santiago. No fue difícil, porque tú sabes, yo vine y me casé con una cibaeña. Claro. Y probablemente tuvo que ver que yo viniera a Santiago. Bueno. Porque ya la conocíamos desde la capital. ¿Usted la conoció en la universidad? En la universidad. Claro. Sí, probablemente. Yo fui adaptándome antes de llegar. Bueno, que tenía un curso intensivo previo. Sí, exactamente. Que le mando un saludo porque ella fue una de mis profesoras favoritas en la universidad. Sí. Me dio biología. Ella te recuerda siempre. Sí, nosotros siempre la recordamos con mucho cariño. También. Claro que sí. Entonces, doctor, cuando usted vino a Santiago, ¿ya se había casado o se casa después? No, me caso después que estoy aquí. Muy bien. Me caso 2 años después. Ok. ¿Y en qué año usted termina la residencia? O sea, yo comienzo en el 80, termino en el 83. Eran 3 años en ese tiempo. 3 años eran en ese tiempo, sí. Y tú sabes, yo concursé para cardiología después que terminé, para cardiología en la capital, en el Gautier, inclusive llegué a ir. Pero hacer la comparación entre el Hospital Gautier y el Cabral Ibáez, que estaba nuevo de cajeta en ese tiempo, me deprimió cuando yo fui el primer día y le dije, no, yo me voy para Santiago nuevamente. Wow. Y no hice la residencia de cardiología. Wow. Porque sí, me impresionó tanto que realmente en esa época la diferencia estructural era muy grande. Era grande. Y además, yo no solamente fue eso realmente, sino que yo pensaba que como internista me satisfacía mejor. Sí, usted sabe que estos podcasts me están ayudando a conectarme con mucha gente de Adomendi. He entrevistado a uno de mis maestros como el doctor Luna. Y quizá uno no dice las cosas a las personas de frente, pero esta es una oportunidad que yo tengo. Nosotros, mi grupo, nos quedamos como internistas muchos. Ustedes recuerdan que había pasado mucho tiempo y nosotros decidimos ser internistas. En gran parte por cómo nosotros nos sentimos identificados con ustedes y cómo ustedes nos inspiraron. Yo creo que eso sigue haciendo falta y que gente como usted que se dedicó a la medicina interna de tal forma que es un referente. Y se lo digo, aprovecho para decirlo, que usted es nuestra inspiración, aunque Angel Mate le debe un chivo todavía. Pues mira, nosotros tuvimos una inspiración también, de quedar como medicina interna. O sea, prácticamente todo lo que hicimos la primera promoción nos quedamos como internistas. Y quien nos influyó mayormente fue el doctor Luis José Castillo. Luis José Castillo influyó mucho. Fue el primero el primer coordinador de la residencia y viendo su dedicación, la capacidad de trabajo y académica, nos inspiró. Sí. Y fíjate que nosotros nos quedamos todos internistas. Un grupo muy bueno. De hecho, que también descansé para el doctor Almanza, que fue uno de mis profesores en mi época en Cabral Ibáez, en la residencia. Sí. Un grupo muy bueno. Sí. Entonces, doctor, cuando usted termina la residencia, 83, viendo la historia de Adomain comienza en el 89. Así que había muy pocos internistas en ese tiempo, sobre todo que ustedes fueron de la primera promoción. ¿Cómo fue adaptarse a hacer una especialidad que no era tan común en Santiago? ¿Cómo ustedes pudieron...? Fíjate, aquí no había
o sea, como no había internistas, las clínicas realmente no conocían bien esa especialidad. Y, por ejemplo, cuando yo intenté ir, por ejemplo, a una de las clínicas grandes aquí, uno de los profesores míos me dijo: Mejía, yo te conozco, tú eres excelente y todo, pero como internista no podemos aceptarte allá. Wow. Porque allá no tenemos ese cupo. Vete, haz una subespecialidad y tú tienes la puerta abierta. Fíjate cómo era la cosa. O sea, medicina interna no era tan conocido. No. Y ellos no sabían cuál era la capacidad que tenía uno de resolver problemas. Así es. Entonces, y así fue. O sea, nosotros fuimos abriendo camino y demostrando que podíamos resolver problemas. Y así fue que nos fuimos aceptando, nos fueron aceptando poco a poco. Sí. Pero no fue fácil. Terrible. Sí. ¿Y dónde usted trabajó entonces al principio? Yo trabajé primero con un consultorio que el doctor Baez Noyer me dejó cuando se fue a hacer cardiología, donde el doctor Valdés. Y de ahí pasé al Centro Médico Cibao. Sí. Y fue el primer sitio donde yo trabajé allá. ¿En qué año fue eso? Tú me estás poniendo... No, pues en los 80. Fue como en el 89. Okay. Como 88, 89. 88. Pero usted tiene muchos años allá en la clínica. Son 36 años entonces. Sí. ¿Usted fue el primer internista que llegó al Centro Médico Cibao? No, ahí estaba Aude. Ya estaba el doctor Aude. Aude era el internista de allá. Sí. Aude era el internista de allá. No había otro, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí. Que todavía usted sigue trabajando allá y también está en la Unión Médica, pero sigue allá todavía. Sí. No, excelente. Yo creo que de los que quedamos, usted tiene que ya obviamente más longevo, porque el doctor Aude hace un tiempo que no está laborando. Se retiró, sí. Y Aude trabajó en el hospital también, junto con nosotros, en la residencia. Fue mi coordinador, de hecho. El hospital fue una escuela para casi una gran cantidad de especialistas, no solamente de internistas, del Cibao entero. Y una de mis satisfacciones más grandes realmente como médico es haber contribuido a que tantos especialistas se formaran. Así es. Uno se lo encuentra en la calle, bueno, tú eres un ejemplo de eso, pero muchos especialistas que son de los mejores subespecialistas inclusive del Cibao y de Santiago, pasaron por allá por medicina interna y gracias a Dios tienen consideración con nosotros, claro, que fuimos sus profesores. Así es, nosotros somos su legado y eso es lo importante. ¿Y usted entra al Cabral Ibáñez de una vez que se graduó, doctor? ¿Comienza a trabajar en la residencia? Sí, hubo un concurso inmediatamente hubo un concurso en el 83 y ganamos la plaza inmediatamente. Entonces, usted conseguimos inmediatamente. Duró prácticamente 40 años trabajando en la residencia. Sí. Que eso es bueno resaltarlo. Sí, allá yo era médico ayudante por mucho tiempo y luego sustituí al doctor Jiménez Olavarrieta como jefe de servicio y ahí duré más de 15 años. Sí, claro. Pero también allá yo tengo otra satisfacción en el hospital y es que yo trabajé en la unidad de atención de VIH-Sida. Yo fui de los que la formé y esa unidad salvó muchas vidas cuando en esa época nadie quería trabajar con este tipo de pacientes. Yo recuerdo que había inclusive compañeros que decían que no atendían. Sí, todavía hay gente que lo dice. Que no atendían ese tipo de pacientes y nosotros teníamos una buena cantidad de pacientes con un buen programa. Fuimos entrenados con cursos, fuimos a la Universidad de Columbia. Sí. Y fue excelente experiencia con eso.
todavía tengo pacientes vivos de esa época que me visitan, sí, claro, tienen contacto conmigo. O sea que realmente esa fue una gran satisfacción también. Sí, la unidad funciona súper bien. De hecho, uno manda muchos pacientes de las clínicas privadas porque las atenciones que reciben ahí son excelentes. Doctor, entonces en 40 años en el Cabral Ibáez, ¿qué fue lo que más los retó? ¿Qué fue lo más difícil para usted? Bueno, antes de yo ser jefe de servicio, realmente a mí me encantaba mi trabajo en sala y en consulta. Prácticamente yo disfrutaba, yo era de los que llegaba a tiempo, ibas a a todas las entregas de guardia y a todas las actividades realmente. Luego de ser jefe de servicio, ya los retos eran mayores porque habían ya cuestiones administrativas que había que trabajarla junto con la dirección del hospital. Y tú sabes que los médicos no nos entrenan para cuestiones administrativas. Así es. Y a mí me gustaba mi trabajo con los pacientes. Sí. Pero yo tuve que hacer un esfuerzo para las cuestiones administrativas en el departamento. Sí, que muchas. Y ese es el principal reto, yo pienso, porque no había dirigido nunca y la dirección es complicada. Hay que trabajar con muchos niveles de personas que trabajan. Había que encargarse no solamente de los residentes, sino de los especialistas y de las cuestiones administrativas con la dirección del hospital. Muchas reuniones, muchas reuniones, muchos conflictos. Así es. Conflictos de todo tipo. Entonces, el reto principal fue la dirección del hospital. Pero el trabajo con los pacientes era lo que me gustaba a mí realmente. Eso. Sí. Y la discusión y la docencia con los residentes eran las cosas que más me gustaban. Los grand rounds, doctor, eso es lo que más le gustaba a usted. Sí, a mí la discusión de casos. ¿Sabe que yo, todavía eso es chulísimo. Me llama mucho la atención. Yo siendo R1 no lo disfrutaba mucho, ¿no? Doctor, entonces usted fue el segundo presidente de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Ajá. Era una época muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Sí. Porque desde ese entonces la industria farmacéutica dominicana ha crecido muchísimo, hay mucho más apoyo para las sociedades especializadas. Sí, ¿Cómo fue ser presidente en esa época? Yo hice un congreso en la Ucamaima, yo me acuerdo. Sí. Y la ayuda eran bastante limitadas. Pero fíjate, ese congreso nosotros incluíamos a internistas que no habían prácticamente casi en el Cibao, pero subespecialistas, médicos generales y estudiantes. Sí. Pero yo me acuerdo que uno de los salones más grandes de la Ucamaima se juntaban en ese congreso hasta 400 y 500 personas. Impresionante. En un congreso en el que yo hice, que fue bastante bueno. Pero como tú dices, las casas farmacéuticas en esa época no eran tan pujantes y no colaboraban espontáneamente, ¿no? Pero con esa gran cantidad de afluencia nosotros pudimos resolver el problema del Congreso, porque se pagaba la inscripción y con toda la cantidad que se inscribía, pues nosotros resolvíamos prácticamente. ¿Tú sabes que yo pienso, doctor, que sí es una ventaja lo del asunto de las casas farmacéuticas, cómo apoyan las sociedades especializadas? Pero veo una desventaja, y es que los médicos dependemos demasiado de que nos apoyen para poder ir a los congresos. Sí. Entonces, eso en el tiempo de ustedes se pagaba la inscripción, la gente estaba ávido de la información científica. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, como tú dices. Pero eso no es aquí solamente. En todas partes. En el mundo entero,
las casas farmacéuticas tratan de apoyar a los gremios, a las sociedades, pero exigen algo a cambio. Ese es el problema de las casas farmacéuticas. Exigen algo a cambio, lo cual no es una cuestión no es una imposición, no. Pero es como un deber moral. Después que te ayudan, pues tú corresponder también. Así es. Esa es la parte que no es pero sin ese apoyo no se hacen las cosas. No hay forma. Porque ahora todo cuesta. Bastante caro. El valor de las cosas se han multiplicado y sin eso prácticamente una sociedad no puede encargarse de hacer congresos y cursos y eso así es muy difícil. A propósito, invitamos a todas las personas que nos están viendo a nuestro simposio cardiometabólico dedicado a su gran amiga la doctora Ángela Rosa. Sí. Y que tiene como lema hacia una medicina interna más integral. Oye, pero bien, una cosa fina. Bien, muy bien. Bueno. La doctora Ángela Rosa fue una compañera de Cabral Ibáez, excelente. Así es. Una de mis profesoras, a quien también quiero mucho, igual que a usted. Entonces, doctor, en todo este tiempo, ¿cómo usted ha visto la evolución de la medicina interna? Porque veo en los estatutos de ADOMEN, que los leí cuando asumí la presidencia y me encargué de los planes que tenemos ahora, incluyendo este podcast, es inspirado en los estatutos que ustedes establecieron previamente, de dar a conocer, de fomentar lo que era la medicina interna y al médico internista. ¿Cómo usted evalúa esto en el tiempo? ¿Usted considera que se cumplieron esos objetivos? ¿Que la gente ya reconoce más a la medicina interna que en el 89 cuando nació? Sí, definitivamente nosotros éramos unos desconocidos para los mismos médicos realmente. Así es. Y mucho más para la sociedad. O sea, en general, ha avanzado el conocimiento de lo que es un internista. Bueno, tú te fijas que los pacientes a veces van a la consulta diciendo, yo quería ver un internista. O sea, era muy difícil antes decir un paciente, no sabía lo que era un internista. No sabía. Entonces ha ido avanzando con el tiempo, con las nuevas generaciones de internistas, ha ido conociéndose mejor, aunque también ha ido disminuyendo los campos en que podemos trabajar, incidir. También ha ido, porque las subespecialidades han ido aumentando y la cantidad de subespecialistas ha ido aumentando. Demasiado. Entonces ha ido disminuyendo el campo de acción del internista, pero yo creo que fuera de aquí hay un regreso a la medicina interna. Y incluso aquí, doctor, porque usted ha visto cuántos internistas nuevos están llegando a ADOMEN. Es impresionante. En las reuniones que hacemos y en las actividades o en los congresos, muchísimos médicos internistas jóvenes. Sí. Muchos que están quedando como médicos internistas también, que al principio no eran todos los que se quedaban, no se quedaban muchos como internistas. No, de hecho, cuando yo me quedé, habían pasado, según yo estuve viendo, casi 10 años desde que se quedaron internistas puros. Casi todo el mundo iba para subespecialidades. Sí, así es. Pero convivimos bien con las subespecialidades. Así es. Y las subespecialidades están entendiendo el labor del internista. De hecho, tú lo ves en las clínicas. Sí. O sea, que antes era muy difícil que un subespecialista interconsultara a un internista. Era verdad, antes no se veía. Era muy difícil. Ahora lo hacen. No es tan frecuente, pero lo hacen todavía. Yo diría que los seguros están interviniendo en ese sentido, porque por ejemplo antes, como muchos subespecialistas también son internistas, aunque otros no, veían los pacientes que no le correspondían a su especialidad, y ahora los seguros no se lo están permitiendo. Pero yo pienso que los seguros debieron intervenir un poquito más
en utilizar la labor del internista en la atención de los pacientes. Así es. Y le conviene a ellos, le conviene al paciente y a toda la medicina, porque a veces los pacientes se dirigen a sus especialidades por modus propio y los seguros se lo permiten. Así es. O sea, hay pacientes que van por un dolor en el pecho y van porque ellos creen que es el cardiólogo, que es el corazón, y van al cardiólogo. Y eso los seguros debieron regular esa entrada a la consulta de los pacientes, y la entrada debería ser por un médico familiar, un médico internista, un médico general, antes de que fueran directamente a la subespecialidad, porque se gasta más dinero. El paciente se beneficia porque tiene que dar menos brincos, ¿verdad? Si vas al cardiólogo y no es el corazón, entonces lo mandan a los pulmones, sino al gastro. Va donde todo el mundo y termina donde el internista. Entonces, sale mucho más caro. Si comienza todo con el médico internista o con el generalista o con el familiar, o sea, la distribución de los pacientes se hace más equitativa, se gasta menos y va más dirigida hacia el problema. Así es. Y se ahorraría mucho dinero en los seguros, como usted dice. Claro, yo no sé por qué los seguros no toman esa actitud. Yo no entiendo, porque ellos gastan más con esa. De hecho, he estado leyendo sobre preocupaciones que existen en países desarrollados como Estados Unidos con activar los protocolos de dolor de pecho en pacientes que ya sin factores de riesgo. De una vez se activa todo, indicación de un reguero de análisis, de estudios, y resulta que no era cardíaco el problema. Exactamente, porque van a veces al especialista que no deberían, y luego que se gasta todo el dinero de esos procedimientos que usa ese especialista, entonces tiene que ir a otro que no es lo correcto. Doctor, entonces, ¿cómo usted ha visto la evolución de las residencias de medicina interna? Desde que usted participó primero como residente en la primera promoción hasta cuando usted se pensiona del hospital, ¿cómo usted vio la evolución de esta residencia? Yo te dije, el doctor Luis José Castillo fue que comenzó la residencia en el Hospital Cabral Ibáez. No con pocos tropiezos realmente, porque no fue fácil. Muchos especialistas no querían que abrieran medicina interna en el hospital. Oh, wow. Muchos subespecialistas. Se oponían. Pero se abrió. Y hubo una gran explosión, ¿verdad? Académica dentro del hospital con los internistas. ¿Por qué? Porque las subespecialidades nosotros los invitábamos a las conferencias y todo el mundo se activó. Sí. Y como te dije, hacíamos muchas cosas que no podemos hacer ahora, inclusive. Sí. La forma de las actividades académicas ha variado, claro, desde aquella época. Nosotros nos enseñaron un régimen cuasi militar, ¿verdad? Claro. Donde la disciplina era lo más importante. Y eso duró varios años. Y hubo mucha gente que se afectó con eso realmente. Sí. Pero eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, cómo eran las residencias. Sí. Era un régimen casi militar. Sin embargo, yo le pregunto a los residentes de esa época, que son ya, algunos ya están retirados de la medicina, y me dicen, Mejía, yo realmente pienso que lo que ustedes hacían en ese tiempo era lo que había que hacer, y yo les agradezco esa disciplina, esa rigurosidad. Y nos dicen inclusive que estando yo ya en los últimos años del hospital, me dicen, ustedes han bajado la guardia, ustedes son más flojos, pero es que las cosas cambian, o sea, la forma de ver las cosas cambian.
vienen de todos los países y aportan, y uno se da cuenta de que realmente las cosas no eran como uno pensaba. Exacto. Necesariamente, y no había que tener el rigor militar que había. Exacto. Y se ha ido flexibilizando. Pero yo he estado mirando la evolución de la residencia y me he sorprendido realmente de los buenos residentes que están saliendo del Hospital Cabral Ibáez. Así es. Realmente yo he ido a actividades del Cabral y veo actividades académicas, y el nivel de los muchachos ahí me ha sorprendido realmente. Sí. No ha decaído realmente. El único problema son las estructuras hospitalarias, que no han avanzado al mismo tiempo que la humana. Así es. La estructura hospitalaria debería haber mejorado importantemente, y los procedimientos que se hacen deberían ya parecerse mucho a un país un poquito más avanzado. Así es. Y eso sí se ha detenido. Pero ¿cómo ustedes se hacían, doctor? Porque ahora es muy fácil nosotros descargar una guía, buscar cualquier artículo de investigación, pero cuando usted en los 80, había la residencia, ¿cómo hacían para poder estudiar y actualizarse? Allá había una frase del puñal. O sea, el que tenía una revista y se apuntaba a una revista, se apuñaleaba. Sí. Los conocimientos y lo disparaba en el salón, en las discusiones. Wow. Tenía ventaja. Sí. No era como ahora, que todos los conocimientos están a un clic. Así es. Eran revistas y eran costosas en dólares. Sí, eran caras. Y no todo el mundo sigue siendo caras todavía para un residente, pero en ese tiempo era mucho más difícil. Y no había acceso fácilmente, no había acceso a los conocimientos que hay. O sea, ahora el acceso es ilimitado. O sea, es increíble todo lo que hay para el residente. Pero eso mismo hacía que el esfuerzo, por ejemplo, habían horas para bibliotecas, para ir a revisar la biblioteca. El hospital traía un grupo de revistas. Okay. Y había que ir a la biblioteca a revisarla, a estudiarla y a presentar. Las presentaciones eran con esas revistas que se hacían, porque no había internet, no había nada de eso. O sea que era todo ahí con libros en vivo. Y con revistas en vivo, pero eso hacía que el esfuerzo fuera mayor, y los muchachos, los residentes se esforzaban mucho. Así es. Para hacer las presentaciones. Una de las cosas que yo más admiro de usted es cómo usted siempre estaba súper actualizado. Yo digo estaba cuando yo estaba haciendo la residencia. Usted estaba clarísimo de todo lo que estaba pasando. De hecho, hace unos días leí y me trajo muy buenos recuerdos de sus clases en la residencia. Usted publicó algo sobre la vitamina D, sobre el abuso de la indicación de la vitamina D. Sí. Y me encantó esa publicación que usted hizo, que fue como una revisión de las indicaciones actuales para la vitamina D. Porque... ¿Cómo usted se adaptó, doctor? De eso de la revista a lo que está pasando ahora, que también me imagino, y antes de que usted me responda, que antes los artículos salían mucho más esporádicamente. Ahora en un solo día te salen cientos de artículos. ¿Cómo usted se adaptó a este cambio? Sí, no. Bueno, había que adaptarse tratando de online conectarse con la información. O sea, yo siempre he tratado, y siempre todavía yo tengo en mi celular varias publicaciones fijas para poder ver cuáles son los avances de la medicina. O sea, nunca yo me encontré con un gastroenterólogo que hizo, fue la segunda promoción allá. Y estábamos hablando de algunos casos, y yo le di una opinión sobre uno de los mejores gastroenterólogos, trabaja en el Home ahí. Y
y me dice, oye, pues yo estoy sorprendido, Mejía, que tú me estés hablando de ese tema. Todavía tú estás activo y al día. Digo, sí, no, yo no dejo de... porque estamos hablando de cirugía de cerebro con Gamma Knife. Sí. Y yo le dije, no, ahí la Gamma Knife sería una buena opción. Dice, diablo, Mejía, pues tú estás. Sí, y se lo digo de verdad. Y hay que mantenerse. Yo siempre he admirado eso de ustedes, de todos mis profesores, que estaban súper actualizados, que he visto y desde que me gradué como especialista, que hay muchos que se descuidan de esa parte. Y uno lo ve cuando le glosan un expediente porque utilizó un medicamento que no está en las guías o lo que sea. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo siempre he dicho que el médico especialista que nunca ha trabajado en un hospital tiene desventajas con el que ha trabajado o trabaja en el hospital. ¿Por qué? Porque el hospital te obliga, hay residentes, tú tienes superiores e inferiores que están atentos a lo que tú haces y tú no puedes fallar, y si fallas, te lo hacen saber. Así es. Mientras que si tú no trabajas en el hospital, en las clínicas, la actividad académica es limitada. Sí, es y cierto. nadie te va a controvertir, te va a decir no que te tú retan. hiciste, no te retan sobre lo que tú hiciste, mal, a menos que el paciente le vaya muy mal y haya un escándalo, ahí Así inmediatamente aparece. Pero generalmente lo que tú haces dentro del consultorio o en la hospitalización es cuestión tuya. Y si tú lo haces mal, mal o bien, nadie está atento. En el hospital, el superior está atento. Así el que está junto contigo está atento. Se discuten más los casos, porque en las clínicas, aunque se discuten los casos también, pero no es la misma intensidad. Sobre todo las clínicas pequeñas, porque en las grandes ya con residencia. Exacto, ya ahí las cosas cambian. Ya donde yo estoy ahí en la Unión se discute todo y hay secciones muy interesantes. Yo me imagino que también en Coromina, sí, exacto. en el Homs, y tiene muy buenas escuelas. Sí, hay muchas discusiones. Así es. Muchas discusiones ya, pero las clínicas pequeñas, es muy difícil. Un especialista trabajando donde no hay retroalimentación, se va apagando los conocimientos. Doctor, y ya como que en la recta final de nuestro podcast, yo creo que usted me hable un poco de su familia. Conozco, como ya dije antes, a su esposa y a una de sus hijas que fue residente al mismo tiempo que yo. Ah, sí, sí. Entonces, Maciel, un abrazo le mando. ¿Cómo fue criar y ser un padre presente como usted siempre fue, y también dedicarle todo el tiempo que le dedicaba al hospital y a la clínica y todo eso? Bueno, como residente, yo prácticamente no tenía todavía niños. Fue ya al final de la residencia que tuve niños, pero después de especialista, yo decidí que yo tenía que hacer caso, o sea, de atender también tanto a la medicina como a la casa, al hogar. Y fíjate que yo nunca he trabajado corrido. No. Yo siempre he ido a mi casa al mediodía a comer y salgo después en la tarde a la clínica a trabajar. O sea, casi nunca he tenido que... Bueno, hay ocasiones en que uno tiene que seguir corrido y por algún problema, sí, claro, pasa, de salud, de pacientes y eso, pero en general yo siempre trato de darle el tiempo a los hijos, que ya tengo 4 nietos, wow. Ya tengo 2 varones, de la más chiquita, de la hija más pequeña, de Catherine, y 2 hembras de la más grande que vive en Italia. Eso es
a Italia a ver las niñas y estamos casi siempre con los nietos. Eso es lo que nos queda. Así es. Entonces, doctor, ¿cómo usted se siente cuando ve a tantas personas que usted ayudó y contribuyó en su formación descollar y triunfar como médicos internistas? Mucha satisfacción. Y como su especialista también. Mucha satisfacción. O sea, como yo te dije, hasta hace poco casi todos los especialistas que trababan en Santiago, ya no, porque ya son demasiados. Son muchas pero escuelas. Hasta hace algunos años, casi todos pasaron clínicos, pasaron por el Cabral Ibáez, pasaron por medicina interna y además yo di clase en la universidad también. En Pucamaima. Yo trabajé en la Pucamaima. Yo vine en el 80 y en el 80, cuando no se podía dar clase como residente, yo daba una práctica en la Pucamaima en el 80. Wow. Cuando vine. Una práctica de bioquímica, porque yo era monitor de bioquímica en la UAS. Ok. Y yo empecé a dar bioquímica. Eso explica por qué usted sabe tanta bioquímica. Sí. Yo empecé a dar bioquímica en la Ucamaima con ¿cómo se llama? Que todavía está dando clase. No sé, porque yo estudié en UTESA. Ahí me dio el doctor Martínez, bioquímica. Sí. Y entonces, yo di, ¿sabe cuántos años di en el Camaima? 40 años. O sea, wow. Del 80, yo dejé ahora en el 2020. Wow. Yo dejé la clase. O sea, yo di todo ese tiempo clases. Y entonces, en los últimos años, también di clase en UTESA. Sí. Iba en la tarde a dar clase. Doctor, entonces, rápidamente, hábleme de las estrellas orientales. ¿Qué usted cree que va a pasar este próximo año? Es un sentimiento que no se... Hay muy pocos estrellitas, usted es uno de ellos. Sí, pero eso no se pierde. O sea, no, uno nace, yo le decía a los amigos, bueno, las estrellas me han dado tan pocas satisfacciones que yo soy ya de águilas ibaeñas. Sí. Pero cuando viene a jugar las estrellas, no hay forma de que yo vaya a las águilas ibaeñas. Wow. Sí, pero porque usted nació con eso. Sí, no, imagínate, claro. Eso es un sentimiento de nacimiento que realmente se permanece. Me dio una satisfacción de un campeonato por ahí. Pero más nada, o sea, ahora yo quería que se enracharan. Yo relajo ahora con los muchachos y les digo, yo voy a volver a las estrellas porque ustedes ya las águilas, los últimos años no me han dado ganancia. Ay, mi madre. Doctor, voy a decirle esto, creo que en nombre de todos los que hemos sido sus estudiantes, gracias por tanto. Gracias por influir tan positivamente. A veces uno no sabe el impacto que genera en los otros, porque lo más importante no es lo que usted nos decía, sino que nosotros aprendimos de su ejemplo cómo actuar correctamente. Y lo veo porque el perfil del médico internista que salió del Cabral Ibáez tiene esa misma impronta, se parece mucho a usted. Entonces, feliz Día de los Padres, aunque estamos grabando mucho antes. Pero este es el episodio especial de Domain de los Padres con nuestro papá, el doctor Francisco Mejía Ortiz. Gracias a ti por invitarme y yo sé que tú eres de los buenos. Se lo agradezco y veniendo de usted me halaga mucho. Presidentes y de los buenos especialistas que han salido del Cabral Ibáez. Muchas gracias por... Yo creo que ya no duermo hoy después de esto. Señores, gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Espero que hayan disfrutado este episodio especial tanto como yo. Un gran abrazo.